Yo soy Psiconciencia y hoy voy a hacer una video respuesta a la entrevista que hizo una psicoanalista que se llama Las neurociencias anulan el pensamiento crítico. En primer lugar, la autora plantea que se busca borrar singularidades humanas, pero decir cómo funciona el cerebro no quiere decir que todos nos comportemos iguales ante situaciones diferentes. Sin embargo, en situaciones de supervivencia es normal que todos tengamos una respuesta fisiológica más o menos universal o similar. Y esto en ningún caso estaría anulando nuestras singularidades. Esto vendría a ser como decir que estudiar el corazón y cómo funciona de forma más o menos universal entre todas las personas estaría anulando nuestras singularidades, y simplemente lo que se busca es que como individuos y como especie tenemos características que son comunes, incluso con otros animales, y eso no nos hace menos humanos o menos único estudiar el hecho de esas características. La autora también dice que las neurociencias son disciplinas que estudian el sistema nervioso y pretenden explicar la conducta y el padecimiento mental según bases biológicas. Estoy de acuerdo en cierta parte en lo que plantea esta autora. Es decir, hay muchas cuestiones de las neurociencias, o al menos muchos neurocientíficos, que piensan que pudiendo explicar el cerebro van a poder predecir la conducta, y esto no va a ser necesariamente así. Lo que sí me parece cuestionable de este argumento es que el padecimiento mental en muchos casos sí puede tener una base biológica, pero esto no quiere decir que no interactúe con el medio ambiente. La autora también dice que las neurociencias son un anacronismo, lo que a mí me parece muy lejos de la realidad, por el hecho de que, aunque nazcamos con un cerebro, como cualquier parte fisiológica del cuerpo, esto no implica que siempre se supo y se haya estudiado tan a fondo el cerebro como todo lo que sabemos hoy, y también todo lo que sabemos gracias a la tecnología que hoy nos permite saber, que en otras épocas o hasta hace algunos años no lo sabíamos. Incluso cosas que se creían como que las neuronas no volvían a nacer, que una vez que morían ya estaba, y hasta hace poco se descubrió que no era así. En un párrafo hace mención a Freud diciendo que la neurología no le sirvió para explicar el psiquismo. La realidad es que Freud sí empezó intentando explicar esto en un texto, de hecho es uno de los textos que más se adecua, digamos, a lo que sabemos hoy de las neurociencias, al menos de lo que escribió Freud. Y si bien no sé cuáles fueron las motivaciones, me parece que más que nada fue que se empezó a interesar por otros temas que no tenían tanto que ver con la neurología, y fue dejando de lado este proyecto que en principio sí tenía una finalidad más científica y que incluso era posible que hoy hubiera aportado mucho a las neurociencias. Lo que sí es cierto es que a la psicología tampoco le es fundamental el cerebro, sí que le es útil entenderlo, sobre todo para poder observar ciertos comportamientos cuando hay anomalías en el mismo, pero no necesariamente para el estudio de la conducta normal del sujeto. Otra de las cuestiones que plantea esta autora es su alianza a la industria farmacéutica, es decir, la alianza que supuestamente tienen las neurociencias con la industria farmacéutica. Lo que yo propongo en estos casos es que se empiece a averiguar diferentes estudios que hayan sido sustentados por diferentes medios, no sea, por ejemplo, solo de la industria farmacéutica. ¿Para qué esto? Para que podamos evitar ciertos sesgos o creencias y tengamos una postura más objetiva de si las réplicas llegan a los mismos resultados. Otra de las cuestiones que plantea en este artículo es que las neurociencias buscan implantar ciertas patologías, con lo que yo no estaría de acuerdo. Es decir, las patologías existen o no, en todo caso lo que buscan las neurociencias es estudiarlas. Por ejemplo, el caso de las demencias. Las demencias existen, yo creo que las demencias existen o no. Lo que va a hacer las neurociencias es estudiar cómo funciona el cerebro de las personas que tienen determinada patología, ya que estos, a diferencia de los que suele plantear el DCM, se tratan de hechos que son más fisiológicos, mientras que el DCM los plantea desde un punto de vista quizás más psicológico. También lo que nos cuenta este artículo es que, por ejemplo, según ella, las neurociencias establecen ciertas patologías, y esto lo que va a permitir, supuestamente, es generar un medicamento, y por eso estarían aliadas a la industria farmacéutica. Lo que yo diría es que al menos no hay evidencia para afirmar que busquen exactamente un medicamento,
ya que lo que están haciendo es más estudiar el cerebro, quizás con algunos errores que hay que asumirlo, pero en todo caso no inventan patologías, sino que como dije anteriormente, estas existen. Les pongamos un nombre, no les pongamos un rótulo, como sea. La cuestión es que, por ejemplo, los medicamentos no son una solución, como ella dice, a un problema, pero sí en muchos casos son necesarios para ciertas patologías para después poder aplicar un tratamiento. Por ejemplo, en el caso de un paciente con esquizofrenia, es necesario al principio para calmar los síntomas. Después se verá qué tipo de terapia se puede emplear, usar para llevar a cabo un tratamiento. Esto sería como decir que la medicina inventa enfermedades para curarnos. Las enfermedades ya existen, la medicina busca ayudar a cómo curarlos. Incluso podría ser hasta gracioso que hable de enfermedades, de modas, impuestas como el ataque de pánico. Para empezar, porque el ataque de pánico ni siquiera se establece como una patología en sí misma, es algo normal que tiene casi todo el mundo, podría decirse alguna vez en su vida, un ataque de pánico, y no necesariamente una persona que experimenta un ataque de pánico tiene un trastorno de ansiedad. Ahora, una persona que sí tenga un trastorno de ansiedad, un trastorno de pánico, por llamarlo, incluso no es tan recomendable la medicalización, o hasta es un poco contraindicada. El hecho es de que tanto, por ejemplo, en los ataques de pánico como en las fobias, lo mejor que hay para estos trastornos es la exposición, y el hecho de medicalizar y calmar los síntomas hace justamente que no se exponga, que es incluso lo que plantea la autora. O sea que no tendría mucho sentido, al menos con estos trastornos, con estos tipos de trastornos, plantear el tema de la medicalización. Porque incluso los ansiolíticos no se pueden tomar durante mucho tiempo al resultar adictivos. Se puede en todo caso en los trastornos más graves sí medicalizar para calmar los síntomas, pero sin embargo eso no va a solucionar el problema ni tampoco es lo recomendable porque existen otro tipo de terapias más adecuadas y más eficaces que el simple hecho de los psicofármacos. Bueno, otra de las cuestiones que según esta autora se inventan, si bien cuando se habla de déficit de atención es cierto que hay que evaluar ciertos criterios y no se puede diagnosticar a primera vista un chico con déficit de atención, por ejemplo, por un mal comportamiento o simplemente por no prestar atención a la clase, justamente. Pero es importante distinguir aquellas conductas que son normales o desadaptativas de aquellas que pueden implicar una patología. Ella afirma que ante esto lo primero que surge es la derivación y la medicalización. No sé si es lo primero que surge, de hecho lo sospecharía mucho, pero la derivación en todo caso sería fundamental. Ante una sospecha, derivar a un neurólogo, a un profesional de la salud mental, debería ser lo primero que debería hacer cualquier profesor o maestro que sospeche eso del comportamiento de un chico. Si después resulta que el chico no tiene nada, mucho mejor, pero ya se descartan algunas fuentes orgánicas. Y critica el hecho de que se hagan diagnósticos tempranos, diciendo que cada chico tiene su tiempo de aprendizaje y que va a ser diferente. Esto es cierto, incluso hasta el propio Piaget plantea los estadios y se puede ver cómo un chico pasa más o menos por ciertas edades por diferentes periodos que le permiten aprender tal y determinada cosa. Eso no quita el hecho de que sea importante establecer diagnósticos tempranos, no para rotular a los chicos, sino porque hay periodos críticos y hay periodos sensibles en donde poder intervenir y tener una guía y un diagnóstico va a ser de mucha mayor ayuda para el chico que cuanto más tiempo se lo deje sin un diagnóstico. El hecho de que te den un diagnóstico temprano permite que puedas intervenir antes. No quiere decir que ese diagnóstico no va a cambiar, no quiere decir que ese diagnóstico no se haya podido equivocar, pero al menos te da un rumbo más o menos para el dónde seguir. Dice, por ejemplo, que si un niño no se mueve, ya se lo diagnostica con déficit de atención. Esto está muy lejos de la realidad. Es cierto que se establecen también diagnósticos inadecuados, pero es que incluso para el DSM, con todas las críticas que puede tener el DSM, hay que tener más de 6 síntomas por un periodo de 6 meses para establecer un déficit de atención. Si bien, como dije anteriormente, hay opiniones súper cuestionables de este artículo, sí que rescataría una postura de la autora que dice: si un niño está triste, tiene inhibiciones, seguramente no va a poder aprender. Ahora, eso no responde a una lógica neuronal. Seguramente hay repercusiones en el cerebro,
pero eso no significa que el cerebro sea la causa de su tristeza. Es claro que si un niño se siente mal y no tiene la motivación necesaria para aprender, eso repercute en su aprendizaje. Y sin embargo, esto no implica que tenga un trastorno o un problema neurológico. Incluso puede ser solo falta de interés por estos temas. Finalmente, ella llega a la conclusión de que las neurociencias anulan el pensamiento crítico. Esto no es así. No es que el que no se ajusta a una norma sea diferente o tenga necesariamente una patología. Es que hay formas fisiológicas de nuestro cuerpo que funcionan universalmente de forma similar, sin por eso excluir factores del medio ambiente que influyen en el mismo. El hecho es que el interés de las neurociencias está en estudiar el cerebro porque ese es su objeto de estudio. Y esto no hace que no pueda ser posible un campo interdisciplinario con la psicología. Y bueno, eso es todo lo que tendría por decir o por refutar a este artículo, así que nada, chao y nos vemos en el próximo video.